En vivo desde la Universidad de Montemorelos en México. Fin de semana de los 10 mandamientos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Que Dios El himno, bendiga al hermano Josías de Trinidad. el himno Mi Tributo. Gracias, hermano. Y Este- estamos dando la bienvenida a ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta parte del fin de semana de los 10 mandamientos. Así Estamos es. ahora en el mandamiento número Dos. 2. Así es. Bueno, le agradecemos por mantenerse en sintonía con 3ABN Latino y a todos los valientes que se han quedado en la programación aquí desde la Iglesia Universitaria en Montemorelos. Y Dalia, tenemos un miembro de la Escuela de Teología que va a presentar un mensaje poderoso porque se ha pedido la bendición de Dios. Y sabemos que Dios va a bendecir otra vez como ha bendecido en los otros mensajes que ya se han presentado por 3ABN Latino.
Estamos hablando del pastor Tenorio, más adelante lo vamos a conocer para aquellos que no lo conocen todavía. Pero queremos ahora pedirle al pastor Villarreal que pase al frente, por favor. Sí, al pastor Villarreal. Y él es uno de los pastores aquí en la Iglesia Universitaria de Montemorelos. ¿Cuántos pastores hay aquí en la Iglesia Universitaria, pastor? Somos 4 pastores. El pastor Pimentel, el pastor Ruiz, que es el área juvenil, el pastor López Luna, que atiende las actividades de predicación a la comunidad, y su servidor con énfasis en mayordomía. Amén. Un equipo de hombres cristocéntricos, ¿no? Amén, sí. Espirituales. Amén. Está con nosotros el pastor Mario Villarreal. Posiblemente algunos dicen, yo fui a la escuela con él. O posiblemente lo han visto tal vez durante su carrera en diferentes iglesias. ¿En cuáles ciudades ha servido usted aquí en México? Bueno, he tenido el privilegio de estar en varias iglesias, desde Chetumal, Quintana Roo, hasta Tijuana, Baja California. He estado en el Distrito Federal, en Guadalajara, en Puebla, en fin, Villahermosa, Tabasco, Monterrey, Nuevo León, y ahora estamos aquí. Amén. Bueno, todos agradecemos su devoción aquí, su compromiso aquí que ha hecho ante Dios para ayudar en esta iglesia. Yo veo que está muy organizada. Y eso, cuando hay unidad, hay organización y la gente es bendecida. Así Amén. que no me cansaré de invitar a las personas que vengan a visitar en la iglesia universitaria aquí en Montemorelos para que ellos también sean bendecidos. Amén. Bueno, pastor, si nos hace el favor de hacer una oración para que Dios bendiga este programa, que sea de honra y gloria a su nombre y para beneficio de todos sus hijos que están mirando y escuchando en todas partes del mundo. Con mucho gusto. Oremos. Cariñoso Dios, de nuevo invocamos tu nombre, Señor, para rogarte que conforme a tu promesa, tu bendición nos asista al estudiar tu palabra. Permite, Señor, que al abrir el libro sagrado, tu Espíritu Santo pueda impresionar nuestra mente, nuestro corazón, de todos aquellos que la escuchamos. Amén. Que use, Señor, al pastor Tenorio. Lo has usado muchas ocasiones en el pasado. Te rogamos que de nuevo lo hagas y que al estudiar tu palabra podamos escuchar tu voz. Señor, lo rogamos no porque seamos dignos ni merecedores. Lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, pastor Villarreal. Entonces ahora queremos invitarles a ustedes a que canten con nosotros. Sí, claro, ya estoy segura que varios de ustedes han captado el himno tema del fin de semana de los 10 Mandamientos 2007 y aquellos que lo están aprendiendo, el título se llama Al andar con Jesús. Amén. Pero aquellas personas que apenas están aprendiendo el himno lo vamos a cantar en esta ocasión y a través del fin de semana porque el mensaje que tiene es muy especial. Al andar con Jesús. Y para esto, ¿qué tenemos? Tenemos el grupo de alabanza y todos unidos vamos a cantar Al andar con Jesús. Trabajo y pena, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivias de amor, ni afán ni dolor, cuando de que obedezco por fe, su santa ley obedezco por fe. Feliz para siempre.
su santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre, con Jesús estaré. Fiel amigo es Él, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir o si hay donde ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre, con Jesús estaré. Amén. Amén, al andar con Jesús. Bueno, amigos, ese es el himno 239 para aquellos que quieren saber las palabras, conocer Sí. el himno. El himno 239 del himnario adventista del séptimo día. Ujú. Y si usted no tiene uno, puede visitar en una página del internet, una página cibernética, y ahí se encuentran varios himnos del himnario adventista del séptimo día. Así Simplemente es. ponga himnario adventista del séptimo día y va a encontrar el número 239, al andar con Jesús. Bueno, yo no sé cómo ustedes se han sentido estos momentos. ¿Qué tú crees de la música de aquí? La música realmente ha sido muy inspiradora, Idalia, y vamos ahora a escuchar otra alabanza, otra ofrenda musical para honra y gloria de Dios. Y tenemos ahora un cuarteto, el cuarteto Comunión. Así es. ¿Y qué van a cantar? Un himno antiguo, muy conocido, pero tan especial. Él me ha tocado. El tiempo es del cuarteto Comunión. Sacudido por la vida, el pecado me llenó, pero Cristo me ha tocado y ya no soy el mismo de ayer. Tócame, sí, tócame, y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Tócame la mano de Dios. Mi Jesús me ha encontrado y ya limpio por su amor. Para siempre habré de honrarle, eternamente lo habré de hacer. Oh, tócame, sí, tócame, tócame, y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Tócame la mano de Dios. Amén, amén. Muchas gracias al cuarteto Comunión
por esa linda interpretación, preciosa interpretación de Él me ha tocado. Realmente las palabras son inspiradoras. Queremos ahora continuar con la presentación de la palabra de Dios. Por eso queremos invitar ahora al doctor Rubén Tenorio, un miembro de la Escuela de Teología de la de la Universidad de Montemorelos. Pastor, el segundo mandamiento. Ese es un mensaje de Dios. Se ha orado para que Dios lo use. Y hablando de la Escuela de Teología, ¿usted se especializa en qué parte de la Biblia? Mi área es Antiguo Testamento y mi especialidad es Historia y Arqueología, aunque también hice estudios sobre exégesis y teología del Antiguo Testamento. Amén. ¿Y hay ahí un mensaje de Dios para el mundo en el Antiguo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento son las bases de la teología del Nuevo Testamento. Y desde mi perspectiva es muy difícil entender el Nuevo Testamento si no se comienza con la raíz, con los fundamentos, que es el Antiguo Testamento. Amén. Bueno, con la ayuda de Dios y con la bendición de Dios, ahora vamos a tener al pastor Rubén Tenorio presentando el segundo mandamiento. El tiempo es suyo, pastor. Gracias. Hablar de los 10 mandamientos es hablar de los grandes principios que gobiernan el universo. Pero también es hablar de las normas que rigen el pensamiento y la conducta humana. Hoy vamos a hablar sobre el segundo mandamiento. Sabemos que el segundo mandamiento está relacionado con el primer mandamiento, porque el primer mandamiento nos presenta al objeto de la adoración, pero el segundo mandamiento nos define la forma de la adoración. Este segundo mandamiento puede ser dividido en 2 partes. Y vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20. Y leeremos a partir del versículo 4. La primera parte dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Esta parte tiene que ver específicamente con la intención. La segunda parte de este mandamiento dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y esta parte tiene que ver con la acción. Así que podríamos resumir el segundo mandamiento en 2 partes. Una, la intención: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y en segundo lugar, la acción: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Permítame hacer una aclaración sobre la segunda parte. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Aunque algunas Biblias traducen honrar, el hebreo utiliza un término que es abad, que significa servir. Así que la mejor traducción sería: no te inclinarás a ellas ni les servirás. Volviendo a la primera parte, vamos a definir qué es lo que Dios estaba queriendo decir cuando dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Quiere decir esto, que cualquier imagen que se haga, cualquier pintura, cualquier fotografía, ya es una violación al segundo mandamiento. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios a este respecto, porque decimos que esta primera parte específicamente está tratando ¿con qué? Con la intención. Para poder definir la intención, es importante ir al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 4. Y vamos a encontrar allí que los dos términos que se utilizan en hebreo con relación a la intención son los siguientes. En primer lugar tenemos el término pesel, que significa imagen. Y en segundo lugar tenemos el término temuna, que significa semejanza. Estos términos casi siempre van juntos. Y cuando van juntos siempre implican o tratan de explicar una intención. Por eso les digo, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15. Y dice: guardaos pues mucho
vuestras almas. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Es importante este versículo, porque cuando Dios se reveló al pueblo de Israel, la Biblia dice, no vistes ninguna ¿qué? Ninguna figura. En otras palabras, Dios no quería que en la mente del ser humano hubieran figuras de quién era Dios. Y luego comienza a dar una serie de instrucciones donde utiliza los mismos dos términos que aparecen en Éxodo 20, versículo 4. Y encontramos aquí el versículo 16, dice, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura e imagen de figura alguna. Otra vez están los dos términos que se utilizan en Éxodo 24, que son Pesel y Temuna. Así que Dios está previniendo de que se hagan figuras o semejanzas por la intención. Más adelante, en el versículo 23, nuevamente vuelvo a usar las mismas palabras. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y hagáis escultura o imagen de cualquier cosa que Jehová tu Dios te ha dado, te ha vedado. Versículo 25, cuando hubiereis engendrado hijos y nietos y hubiereis envejecido en la tierra, y os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa. Ahora, aquí notamos algo interesante. En estos pasajes, donde se utilizan exactamente los mismos términos que se utilizan en Éxodo 20, siempre está relacionado con la idolatría, con la adoración a imágenes, con la adoración a figuras. Por eso es que Dios está previniendo una intención. Sin embargo, encontramos que el Antiguo Testamento también menciona otras imágenes y figuras que no tienen que ver nada con la adoración. Y uno de los términos más conocidos lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y ahí encontramos las mismas palabras, pero diferentes términos en hebreo. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Conforme a qué? A nuestra semejanza. Y señoré en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en las bestias. Aquí encontramos otra vez la palabra imagen y qué? Y semejanza. Pero esto no significa que Adán, que fue hecho a imagen de Dios y a semejanza de Dios, tenía que ser un objeto de qué? De adoración. Simplemente, aquí el hebreo inclusive utiliza palabras distintas. Para imagen utiliza el término selem, que es hacer una réplica de algo, y para semejanza utiliza el término demut, que es hacer algo similar o parecido. Así que podemos decir que Adán, aunque era una réplica de Dios, no era igual a Dios, era parecido o era similar. También encontramos, ¿verdad?, un poco más adelante, en el capítulo 5, versículo 3, que Adán mismo, cuando tenía 135 años, engendró un hijo a su imagen y a su ¿qué? A su semejanza. Otra vez vemos, ¿verdad?, que Set era la imagen y la semejanza de Adán. ¿Significaba eso que Set debía de ser adorado porque era una imagen y una semejanza? Pues no, se utilizan otra vez términos distintos a los que se utilizan en Éxodo capítulo 20, versículo 4. Ahora, ¿cuál es el problema que Dios está atacando aquí con relación a las figuras o a las imágenes? Vamos a regresar al libro de Deuteronomio y vamos a ir al capítulo 4. El problema de una imagen no es la imagen en sí, no es hacer una figura, no es hacer una foto, no es hacer una semejanza de algo, sino que el problema radica en otra cosa. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 16. Ahí explica el problema de las imágenes. Dice, y porque alzando vuestros ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, y aquí utiliza una expresión que dice, no seáis ¿qué? Incitados y os inclinéis a ellos y les sirváis. Otra vez la referencia es al segundo mandamiento, inclinarse y ¿qué? Y servirle. Este término incitados puede traducirse como provocados o tentados. Así que el problema de hacer una imagen es cuando viene la provocación
O la tentación, ¿por qué? Por inclinarse, que tiene que ver con ¿qué? Con adoración, y por servir, que tiene que ver con dedicar nuestro esfuerzo, con dedicar nuestro tiempo a ese objeto de la adoración. Así que Dios está aquí previniendo, no el hecho de hacer una imagen, una figura, sino Dios está previniendo la tentación que las personas pueden tener por adorar o por inclinarse ante una imagen. Encontramos, por ejemplo, otras imágenes también allí en el Antiguo Testamento que no tienen que ver nada con la adoración. Cuando vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 6, ahí encontramos un relato interesante. Los filisteos habían robado el arca del pacto. Y después de haber sufrido varias desgracias por tener el arca en su tierra, ellos decidieron devolverla. Pidieron consejo a los ancianos de esa comunidad. Y los ancianos les recomendaron hacer lo siguiente. El versículo 5 dice que iban a hacer figuras o formas de sus tumores y de los ratones que estaban destruyendo sus sembradíos. Así que aquí encontramos que ellos no lo hacen con el objeto de que los israelitas adoren esos tumores o que adoren esos ratones. Simplemente la Biblia dice que fue para hacer expiación por el mal que habían causado por haber tenido, o la ofensa, por haber tenido el arca de Dios allí en su tierra. También encontramos otras figuras que no tienen que ver nada con objeto de adoración, y no solamente las encontramos fuera, sino ahora las hallamos dentro del santuario. Cuando vamos al libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 6, vamos a encontrar allí que en la construcción del templo de Salomón, primero de Reyes, capítulo 6, comenzando desde el versículo 29, dice, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas, ¿qué? Figuras de querubines, de palmas y de botones de flores por dentro y por fuera. El templo de Salomón, por dentro y por fuera, estaba lleno ¿de qué? De figuras. Figuras de ángeles, botones, palmeras y muchas otras figuras. Estas figuras fueron construidas no para que fuesen adoradas dentro del templo. Simplemente las figuras siempre han sido símbolos, ilustraciones que nos enseñan una verdad importante. Así que estas figuras que estaban allí en el templo eran con el fin de enseñar una verdad importante al pueblo de Israel. El versículo 32 nos dice, las puertas eran de madera de oliva y entalló en ellas figuras de querubines y de palmas y de botones de flores y cubriólas de oro, cubrió también de oro los querubines y las palmas. Así que aquí encontramos, ¿verdad?, que el templo estaba lleno de muchas figuras. Esas figuras fueron puestas para que el pueblo, a través de las figuras, pudiera entender mejor las verdades que se enseñaban en el santuario. No tenían que ver nada con la adoración, Dios no las estaba prohibiendo, Dios mismo había ordenado que esas figuras se pusieran allí en el templo, en el diseño que él había dado del templo a David y que le fue entregado luego al rey Salomón. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 23. Encontramos que a las pinturas de los caldeos o los retratos, las fotografías de los caldeos, también son figuras que se hacen y que no tienen que ver nada con la adoración. Al contrario, esas figuras metafóricamente llegaron a ser un atractivo para el pueblo de Israel. Así que cuando nosotros hablamos de figuras o hablamos imágenes o de semejanzas, Dios específicamente está hablando en este texto sobre la intención. Hacer una imagen no es pecado. Hacer una figura no es el problema es con qué intención estás haciendo esa figura, esa imagen. Y con eso tiene que ver la segunda parte del segundo mandamiento. Y vamos a regresar otra vez al libro de Éxodo, capítulo 20, que nos habla sobre la segunda parte, que dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Uno de los casos más claros que tienen que ver con este aspecto de la acción, la encontramos con relación a un incidente que ocurrió mientras los israelitas peregrinaban durante los 40 años en el desierto. Y vamos a ir a la Biblia, al libro de Números, capítulo
21. Números 21 nos dice, versículo 4, que el ánimo del pueblo se abatió por el camino. Y el versículo 6 dice que en respuesta a la queja del pueblo, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. El versículo 8 nos dice que Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y el versículo 9 nos dice que Moisés hizo la serpiente de metal o de bronce, la puso sobre el asta, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Yo siempre me pregunto, ¿por qué Dios le pidió a Moisés que hiciera una serpiente? Y más aún, no solamente que la hiciera, solo el que mirara la serpiente podía ser sano de las picaduras de las serpientes. Es importante recordar que Dios nunca manda a hacer algo para distraer la adoración que Él se reserva únicamente para Él. ¿Cuál fue el objeto? Muy bien, el objeto que encontramos aquí, ¿verdad?, es el siguiente. Dios quería ilustrar a través de esta serpiente una verdad muy importante mesiánica. En su plática que Jesús tuvo con Nicodemo en Juan 3, versículo 14, Jesús le dice específicamente a Nicodemo que esa serpiente de bronce era un símbolo de su muerte en la cruz. Así que Dios no estaba tratando de atraer la atención de las personas a esa serpiente para que fuese adorada, sino para que pudiesen comprender mejor una verdad mesiánica, la muerte de Cristo en la cruz. Sin embargo, pasaron 700 años de ese incidente. Y después de 700 años, la Biblia vuelve a registrar otra vez un incidente relacionado con esa serpiente de bronce o de metal. Y esto lo encontramos en el libro de Segundo de Reyes. Y vamos a ir a nuestra Biblia, al libro de Segundo de Reyes, capítulo 18. Segundo de Reyes 18 nos habla acerca del rey Ezequías. Y nos dice que Ezequías, cuando comenzó a reinar, empezó a hacer una limpia en Israel. Dice el versículo 4, él quitó los altos, quebró las imágenes y taló los bosques e hizo pedazos. Y aquí es interesante notar, todavía existía la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Así que esa serpiente la habían conservado desde el desierto, 700 años después. La serpiente fue construida entre el año 1400 a 1450. Y Ezequías comenzó a reinar alrededor del año 729 o 715, depende de lo que digan, ¿verdad?, diferentes cronologías. Así que habían pasado alrededor de 700 años. Sin embargo, aquí dice que Ezequías mandó a destruir la serpiente de bronce. ¿Cuál fue la razón que la Biblia presenta por la cual Ezequías mandó a destruir esta serpiente? Dice, porque hasta entonces le quemaban perfume los hijos de Israel y le llamaron por nombre Nehushtan. ¿Cuál era el problema ahora? Le estaban quemando incienso. ¿Qué de malo tenía quemarle incienso? También le pusieron un nombre, le llamaban Nehushtan. Nehushtan en hebreo significa un objeto de bronce. ¿Cuál era el problema de quemar incienso? Había un problema grande. ¿Por qué? Porque esa frase nos dice exactamente qué era lo que el pueblo de Judá estaba haciendo con esa serpiente. Si vamos al libro de Segundo de Crónicas, capítulo 26, ahí encontramos que quemar incienso era una acción exclusiva que Dios se reservaba en su santuario para él. Y vean lo que dice el versículo 18, hablando acerca de el rey que se rebeló contra Dios, el rey Usías. Dice el versículo 16, mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios.
entrando en el templo de Jehová para quemar el incienso en el altar del perfume. Así que aquí vemos nosotros que Uzías se atribuye algo que no le correspondía a él. Y vemos el versículo 18, que los sacerdotes, cuando vieron que estaba entrando, dice el versículo 18, pusiéronse contra el rey Uzías y dijéronle: no a ti, oh Uzías, el quemar perfume o incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Dios Jehová. Aquí encontramos que los únicos que podían quemar perfume o incienso, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Y el único lugar donde se podía quemar perfume o incienso era ¿dónde? En el templo. Y al único que se le podía quemar incienso y perfume, ¿a quién era? Era Dios. Pero aquí encontramos una acción rebelde, un rey que está tratando de usurpar una función que no le corresponde. Y hay oposición, pero él no respeta y entra. Y sabemos, ¿verdad?, que como consecuencia este rey recibió de Dios un castigo. Fue herido con lepra y fue leproso hasta el día de su muerte. Ahora, Dios era muy celoso en cuanto a quemar incienso. Si vamos otra vez al libro de Segundo de Reyes y leemos el capítulo, vamos al capítulo 22 y vemos el versículo 17. Dios explícitamente dice allí: por cuanto me dejaron a mí y quemaron perfumes a dioses ajenos, provocándome a ira en toda obra de sus manos. Mi furor se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Dios está diciendo aquí que el pueblo de Israel había pecado. ¿Por qué razón? Porque lo habían dejado a él, porque habían quemado perfumes a dioses ajenos y eso lo provocaba a ira en todas las obras de sus manos. Creo que el mensaje aquí es bien claro. Quemar perfumes era una acción que en el Antiguo Testamento solamente correspondía a los dioses. Cuando las personas quemaban incienso, lo hacían con el fin de agradar o de transmitir o de comunicarse con sus dioses. El objeto de la adoración o la adoración misma en el templo incluía quemar incienso a Dios allí en el altar del incienso. Sin embargo, cuando esto era llevado fuera, siempre Dios lo veía con ojos de desagrado, como Dios lo veía como una rebelión a él. Por lo tanto, nosotros encontramos que esta serpiente de bronce fue destruida porque la gente ya la estaba adorando. Las personas de Israel la estaban considerando como un dios, le estaban quemando incienso. Y cuando Ezequías percibió que estaba siendo un objeto de adoración, entonces él mandó para que fuese destruido. De allí encontramos que Dios se reserva la adoración única y exclusivamente para Él. Por eso cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos que en la tercera tentación, Jesús hace una referencia específica al segundo mandamiento. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 10. A la tentación que Satanás le presenta en el versículo 9, que dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora es interesante notar que en las tentaciones de Jesús, esta podríamos decir era la tentación más difícil, la tentación más fuerte contra Jesús, pero para la cual Jesús tenía ya la respuesta, el segundo mandamiento. Y noten que Jesús presenta aquí lo que podríamos llamar un resumen del segundo mandamiento, cuando Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús nuevamente vuelve al mismo asunto. Nuestro servicio, nuestra adoración es exclusiva ¿para quién? Para Dios. Hacer un objeto no es un problema. Hacer una imagen
no es condenado en el Antiguo Testamento. Lo que se condena en el Antiguo Testamento es con qué intención la estamos haciendo. Y los términos hebreos que mencionamos siempre llevan la intención de adorar un objeto. Por eso, en el segundo mandamiento se escogen esos dos términos hebreos, pesel y temuná, que tienen que ver siempre con una intención de adorar a algo. Sin embargo, en otros pasajes, como ya hemos visto, se utilizan otros términos que no tienen que ver nada con la adoración. Y menciono esto porque a veces podemos llevar el segundo mandamiento a los extremos. Hay quienes creen que cualquier objeto que se haga, que cualquier objeto que se tenga en la casa o cualquier pintura que se tenga en la casa ya es una violación al segundo mandamiento. Algunos piensan que si se pone en un templo una figura o una imagen, también sería una violación al segundo mandamiento. Probablemente, como durante la experiencia religiosa que tuvo Israel y durante la experiencia religiosa que se ha visto en la historia del cristianismo, casi siempre que se han utilizado figuras para enseñar verdades, que se han puesto en las casas o que se han puesto en los mismos templos o en las mismas iglesias, siempre va a existir la tentación o la inclinación a tratar de hacer a esos objetos objetos de adoración. Por esa razón, probablemente ahora en muchos templos cristianos ya no se pueden ver objetos, porque muchas personas no resisten a la tentación de querer adorar algo. Ahora recordemos algo importante. Cuando Dios se reveló a Israel en el monte Sinaí, Dios no se reveló a través de una figura. Por eso leemos, ¿verdad?, allí en Éxodo capítulo 24, que Dios siempre se escondió bajo una nube espesa para que el pueblo no pudiera contemplarlo. ¿Por qué razón Dios no deseaba que el pueblo lo contemplara? Vamos a decir que habían dos razones. La primera razón es porque Dios no puede ser visto por ningún ser humano pecador. Así que vemos allí que Dios estaba velando su imagen, Dios estaba velando su figura para no ser visto de ningún ser humano pecador, porque si un ser humano que es pecador mira a Dios, la misma Biblia dice, no puede verme el hombre y morir y seguir viviendo. La segunda razón es porque Dios no quería que fuese contemplada una figura de Él, porque entonces iba a venir la tentación a hacer de ese objeto el objeto de adoración y perder de Dios mismo la adoración. Otro asunto importante que encontramos en el Antiguo Testamento es con relación a la idolatría. Y permítame decir algo que esto creo que es muy importante que nosotros lo recordemos siempre. En el Antiguo Testamento encontramos dos tipos de idolatría. Una, la idolatría a la cual yo llamo teísta, y la otra, la idolatría pagana. La idolatría pagana es fácil de identificar, todos la conocemos. Y en el Antiguo Testamento la idolatría pagana tiene que ver con importar dioses de otras naciones hacia Israel. Por eso hay varios pasajes que hablan de los dioses ajenos, los dioses extraños o los dioses de otras naciones. Así que eso es claro, que se habla de la idolatría trayendo dioses diferentes o distintos, dioses ajenos a Dios mismo. Sin embargo, hay otra idolatría que encontramos, y este es un peligro también en nuestros días, la idolatría que yo he llamado teísta, que pretende adorar ¿a quién? A Dios, pero que quiere hacerlo a través de imágenes. Ahora, Dios mismo dice, a mí no me podréis comparar a ninguna imagen. A mí no me podréis asemejar a ninguna imagen. Sin embargo, hay un tipo de idolatría que quiere adorar a Dios, trata de adorar a Dios verdadero, pero que quiere hacerlo a través de imágenes. Y tenemos un incidente en el Antiguo Testamento que nos habla precisamente de este tipo de idolatría. Y es en el libro de Éxodo, capítulo 32, encontramos este evento. El versículo 1 dice que el pueblo vino a Moisés, vino a Aarón, porque Moisés se tardaba en descender del monte. Y se allegaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos
que le haya acontecido. Es interesante que el término hebreo que se utiliza aquí cuando dice haznos dioses es el término Elohim, y Elohim en Génesis 1 es el término que se utiliza ¿para quién? Para Dios, y también en otros pasajes de la Biblia. Sin embargo, el término Elohim en el contexto del Antiguo Testamento se puede usar de dos formas. Elohim se puede usar para el Dios verdadero, y cuando se utiliza para el Dios verdadero solamente se refiere a un solo Dios. También Elohim se puede utilizar para referirse a los dioses paganos, y generalmente cuando se utiliza para los dioses paganos se utiliza o se traduce en plural como dioses. Y aquí las intenciones del pueblo es decir, haznos un Elohim o haznos Elohim que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué le pasó a Moisés. Ahora, en este pasaje vemos cómo la falsa adoración se mezcla con la verdadera adoración. Y es fácil de verlo en los siguientes versículos. El versículo 5 dice que viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana ¿qué? Será fiesta a Jehová. Noten cómo ya ahora la idolatría se va encauzando ¿hacia dónde? Hacia Jehová, hacia Dios. Entonces, el pueblo tenía aparentemente buenas intenciones, porque ellos de alguna manera no querían perder de vista ¿a quién? A Dios, pero estaban tratando de adorarlo a través de una figura o de una imagen. Y eso es un problema grave. ¿Por qué? Porque todos recordamos las consecuencias que tuvo el haber hecho este becerro de oro. Ahora, ¿qué fue lo que ellos produjeron? Ellos producen un becerro. En otras palabras, ellos están identificando a Dios, están concibiendo a Dios con la imagen de un becerro. Probablemente esto lo traían de Egipto, donde en Egipto, ¿verdad?, la adoración a los animales, y especialmente el buey, era una figura importante en la adoración de los egipcios. Así que es muy probable que pensando con la mentalidad egipcia, ellos enseguida se imaginaron, ¿cómo vamos a hacer a Dios? ¿Cómo lo vamos a construir? Y ellos pensaron en hacer un becerro. Ahora, parece que su intención era buena, pero la forma en que estaban ellos llevando la adoración, la forma en que estaban ellos tratando de adorar a Dios era la incorrecta, y por lo tanto Dios la considera como una corrupción, como vamos a ver más adelante, como una idolatría. Y vemos los siguientes versículos que nos dicen lo siguiente. El versículo 7 y 8 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto, ¿sea qué? Se ha corrompido. Así que para Dios ya es una corrupción cuando tratando de adorarle a Él, cuando tratando de servirle a Él, se toma una imagen para representarlo. Y este es el problema del pueblo de Israel. Tener imagen, una imagen que trate de representar a Dios a fin de poder adorarle. Y leemos en el siguiente versículo lo siguiente, versículo 9. Presto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado y han dicho Israel, y aquí está una frase interesante, esto es tu ¿qué? Tu Elohim, esto es tu Elohim, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Interesante, tratando de adorar a Dios, pero a través de una imagen. Ahora, ¿por qué Dios no puede ni debe ser adorado a través de las imágenes? Porque al adorar una imagen, la mente se concentra en el objeto y se olvida de quién. Se olvida de Dios. El hombre llega a confiar en el objeto y se olvida de Dios. Ahora, Dios es un Dios no material, sino Dios es un Dios que se presenta como un Dios espiritual. Y encontramos ahí en San Juan 4, en la plática que Jesús tiene con la mujer samaritana, que Dios deja claramente definida la adoración cuando dice, Dios es ¿qué? Es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús en este pasaje?
que la verdadera adoración no es la que se centra en un objeto material, sino que es la que se centra en la espiritualidad de Dios mismo. Por lo tanto, algunas personas probablemente están tratando de adorar a Dios, pero lo están haciendo de la forma incorrecta. Lo están haciendo, vamos a llamarle, en una forma que Dios diría es una adoración corrompida, corrupta. Y yo creo que nadie de nosotros quisiera caer en el mismo problema que cayó el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Dios castigó con la muerte a todos aquellos que se involucraron en la adoración del becerro de oro. Y cuando hablamos de que Dios castigó con la muerte, también vemos que en la última parte del segundo mandamiento se implica un castigo. Y vamos a ir a la parte final de este mandamiento. Y vamos a regresar al libro de Éxodo, capítulo 20. Porque yo soy Jehová, versículo 5, tu Dios, fuerte, celoso, que visito o que castigo la maldad. ¿Cuál maldad? La adoración corrupta de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre la cuarta generación a los que me aborrecen, pero que tengo misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Encontramos aquí que una adoración corrupta o una adoración no orientada correctamente de acuerdo a la palabra de Dios siempre conlleva un castigo. Dios dice, yo visito o yo castigo. El término es lo mismo. A aquellos que no cumplen con el segundo mandamiento. Y noten ustedes que es interesante notar que este versículo habla de que Dios visita la maldad hasta la segunda, la tercera y la cuarta generación. Algunos se han preguntado, ¿por qué la segunda, la tercera y la cuarta generación tienen que pagar por el pecado o el problema en la primera generación? Pues tal vez necesitamos entender muy bien esta parte final. Hay un pasaje allá en el libro de Ezequiel, capítulo 18, los primeros versículos, donde había un refrán en Israel que decía, los padres se comieron las uvas ácidas o agras y los hijos tienen la dentera. Si lo ponemos en términos modernos, podríamos decir, los padres se comieron los panes con azúcar y los hijos tienen la caries. Pareciera injusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estarían pagando los padres por los hijos. Y Dios dice, nunca más se volverá a decir esto en Israel, sino que el alma que pecare, esa morirá. No pagará ni el hijo por el padre, ni el padre por el hijo, sino aquel que peca, ese pagará por su pecado. Entonces, en este contexto de Ezequiel, ¿cómo lo podríamos nosotros entender la parte final del segundo mandamiento? Que Dios es el que visita o castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación. Hay algo interesante, y es que genéticamente las inclinaciones, no los pecados, las inclinaciones de las personas se pueden transmitir hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Y estamos hablando tanto de inclinaciones buenas como de inclinaciones malas. Así que es muy probable que nosotros tengamos una inclinación hacia algún pecado que hayamos heredado probablemente de nuestro padre, podríamos haber heredado de nuestro abuelo, o tal vez de quién, de nuestro bisabuelo. Ahora, Dios dice, ¿verdad?, que Él visita ese pecado. ¿Qué quiere decir que visita ese pecado? Que si la primera generación lo comete, Dios lo va a castigar, Dios lo va a visitar. Si lo comete la segunda, ¿qué? También. Si lo comete la tercera, también. Si lo comete la cuarta, también. Y podríamos decir que la quinta, en relación al primero, ya no tiene por qué heredar esa misma tendencia. Ahora, Dios también tiene una promesa en ese mandamiento. ¿Y cuál es? ¿Hago qué? Misericordia a millares. ¿Qué quiere decir hacer misericordia? Una de las cosas interesantes en el Antiguo Testamento
es que Dios perdona los pecados de las personas. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de pecado, se habla de 4 tipos de pecados. Y Dios, la misericordia de Dios está encauzada hacia esto. Esto lo podemos ver claramente en Éxodo capítulo 33, capítulo 34, donde Dios menciona cuáles son los pecados que Él es capaz de perdonar. Decíamos que los hebreos clasificaban los pecados en 4 tipos. Había un pecado al que ellos le llamaban Peshá, que era el pecado de rebelión, pecado más grave en Israel. Había otro pecado al que ellos le llamaban Abón, que era el pecado de iniquidad, o el pecado que nace de la naturaleza humana. Había otro pecado que ellos le llamaban Hatat, que era el pecado de hierro, pecado involuntario, cuando una persona no tenía realmente las intenciones de pecar, pero como alguien dice, ¿verdad? De repente me descuidé, sin querer cometí este error. Y había otro pecado, que eran los pecados conocidos como Tuma, y esos pecados eran los que tenían que ver con las impurezas del santuario. Ahora, Dios, cuando se presenta a Moisés, allá en Éxodo 33, cuando Moisés le pide, ¿verdad?, que él desea ver su gloria, Dios se presenta como un Dios misericordioso y dice, yo soy un Dios misericordioso que perdona. ¿Qué es lo que Dios perdona? Y aquí se mencionan los 3 principales pecados. Dios dice, perdono la rebelión, perdono la iniquidad y perdono el pecado. En otras palabras, Dios es capaz de perdonar cualquier pecado, no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Y podríamos decir, ¿verdad?, que cuando llegamos a esta parte, terminamos el segundo mandamiento con el mensaje de misericordia, perdón. Este es el mensaje que contiene la parte central de este mensaje.